Señores, nosotros no vamos a hablar de minas y energía. Nosotros no vamos a hablar de la historia de la izquierda en República Dominicana. Nosotros vamos a hablar de cómo puede haber coexistencia pacífica en República Dominicana y por qué aquí nosotros nunca la sangre nunca ha llegado al río. Nosotros tenemos dos amigos de toda la vida, dos amigos queridos, que comenzaron, como todo joven dominicano, a estudiar en la universidad, uno medicina y el otro ingeniería. Y pertenecieron a la misma organización estudiantil, a la misma organización política, pero en un momento cuando el mundo cambió, uno siguió ese trayecto y el otro se adaptó a los tiempos, hizo su perestroika. Tenemos con nosotros un programa muy especial en que ustedes se van a sorprender de ver a los hermanos Isa Conde aquí, Tony y Narciso. Le damos la bienvenida. Le agradecemos muchísimo que hayan tenido la confianza, porque hay que tener confianza para ir a un programa juntos después de tantos años, juntos, pero no en el mismo programa de televisión. Gracias por estar aquí. Tony, gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, no podíamos hacer otra cosa. ¿Cómo no podíamos negar? No me podía decir que no. No, imposible. Narciso, además, en este momento. seguro. Bien. Pero nosotros tuvimos una vez, hace muchos años, en un programa, que era un programa de Freddy que hacía Yana, y eso tuvo récord de audiencia. No, de Freddy, lo que pasa es que Yana fue la que entrevistó. Nos dio una sorpresa, porque le hizo una entrevista a mamá que nosotros no sabíamos. Ah, Sí. ya. Y al final del programa mamá habló sobre los dos, ¿no? Resulta, la que era política en la familia era la arquitecta. ¿Era arquitecta Sí, o ingeniera? Ingeniera arquitecta. Y yo lo que Sí, estudié de sí, tiene mucho Derecho. de eso. Ah, fue derecho, De derecho, no fue sí. Me ingeniería. gradué. Ya. Me gradué de abogado, aunque me gradué de doctor en Derecho, no soy abogado. ¿Y Ari Isa qué era? El papá era comerciante. Papá Era se graduó en el college de la Universidad Americana de Beirut. Él estudió aquí. Ah, porque él llegó a vivir en el Líbano. Sí, él cuando terminó el bachillerato aquí, sus viejos se lo llevaron, cerraron los negocios para que yo estudiara afuera. Mi tío Rafael se fue a París y mi papá estudió en la Universidad Americana de Beirut, pero nada más pudo hacer el college. Él quería estudiar farmacia, pero le pasó un accidente a su padre y él tuvo que ocuparse de las cosas de la familia en ese momento y no pudo seguir estudiando. Bien, yo tengo algunos episodios de la vida de ustedes que yo siempre recuerdo, algunos interrogándome cosas y la otra es tengo la respuesta. Una es la revolución. En el momento que estalla la revolución, los hermanos Isa eran miembros del Partido Socialista Popular o del PCD. No, por el Partido Socialista Popular. Bien. Que se cambia de nombre en la guerra. Hay una figura muy que se fijó en mi cabeza y es que después de la proclama de Peña Gómez, a la 1 del día, nosotros teníamos ya nuestra novia con la que nos casamos después, en el arzobispo Porte. Y después que oímos la proclama, pasamos por ahí, veníamos del Pony de comer ahí, y yo tomé la Hostos. Y recuerdo a Narciso en un carro Riley negro, un carro Era de la familia Lulú. de la familia de tu mujer, de tu ex esposa, Era novia entonces. ya con un grupo que a las 2 de la tarde Narciso saca el brazo y dice, para el puente. Narciso, la primera pregunta es, ¿por qué tan rápido después de la proclama ya tú conocías una estrategia política? ¿Ya eso estaba preparado o fue improvisado? No, mira, como grupo de dirección universitaria y de dirección política, en el PCP había contradicciones en ese momento. Nosotros teníamos sí una visión con bastante claridad. Por un lado, entendíamos que el movimiento popular en las calles
las movilizaciones eran la clave para tumbar el triunvirato. No estábamos todavía, ya, no estaban no organizados. estábamos todavía en la Bien. conspiración militar propiamente dicha. Bien. Se lanzó un manifiesto en el que influyó mucho Pedro Mir, donde se decía, se planteaba la reposición del gobierno de Bosch, la constitución del 63, por la acción de las masas. Ya. Entonces, tan pronto Peña Gómez lanza el llamamiento, nosotros reaccionamos inmediatamente Pero hacia entonces las eso calles. fue espontáneo. Hacia las calles. Bien. Ese fue un episodio que yo recuerdo. El otro que recuerdo es el siguiente. Por razones de edad, a veces resulta que 2 años o 3 años en un momento de la vida de uno es mucho. Y cuando matan a Trujillo, el más activista no era Narciso, era Tony. El que con Hopperman, con Rafaelito Albuquerque, con José Cuello, con Adrúbal Domínguez, conforma la primera federación de estudiantes, es Tony. Y yo recuerdo perfectamente que después que viene el Brook y el otro día tenía a González Cano aquí, que se enfrentaron a ustedes y ahora son cuñados José y González Cano. Pero el cuento es que yo recuerdo que en una reunión que nos invitan, me dice, había hecho el primer, yo no sé si ustedes acuerdan que el primer meeting antitrujillista que se hizo fue el del Parque Colón, del PRD. El segundo se hizo en el Parque Independencia. Entonces se acusó a la Unión Cívica de ser elitista en una emisora que se llamaba Radio Caribe. Y se decidió hacer un meeting en el Parque Julia Molina. Y digo Julia Molina porque los Trujillo todavía estaban aquí. Sí. Entonces, se asignaron los oradores. Iban a ser César de Castro, Viriato Fiallo, José Aníbal Sánchez Fernández y Tony Isa. Cuando ponen a Tony, estamos en la reunión, alguien dice, Tony no va. Dice, bueno, ¿que quién va? Yo no sé de dónde se me ocurre a mí decir, yo voy. Entonces, ese discurso, por Tony, quien lo dice soy yo. Al otro día, el meeting no terminó porque Balá se metió en el meeting. ¿Tú te acuerdas de Balá? Un personaje que se volvió loco con Trujillo. Entró al Parque Enriquillo y desbarató el meeting al final. Esa es una imagen. La otra tiene que ver con algo que mucha gente no sabe. Tony, estando en el Partido Comunista Dominicano, siempre trabajó. Él era suegro, él era yerno de un empresario, que no era tampoco de los empresarios de ahora, un hombre que tenía un banquito, que hacía préstamos de pequeño monto y administraba propiedades sobre todo. Y Tony, desde que murió Trujillo, desde que se casó, comenzó a representar firmas extranjeras. ¿Tú recuerdas? Sí. Medicamentos sobre todo y productos agrícolas. Es decir, que cuando ustedes vean por ahí una fumigadora que dice solo, eso lo trajo Tony aquí en el 62, 63. Ese fue mi primer negocio. Solo, ¿tú te que acuerdas? te lo tuve que vender a ti. No, el de los sueros fue que tú me vendiste. El de los sueros. Industria Química Óyeme, de Centroamérica. Porque en un viaje que hice a Cuba, el suegro se puso nervioso. Sí, era muy Y nervioso. vendimos el negocio. Hay que salir. Con esos chelitos fue que yo me metí como socio de Ventura, arreglando nevera vieja. Sí. Y los pescados que él pescaba los llevábamos, hacíamos tablóndigas de pescado y lo vendíamos en los supermercados. Y luego eso se convirtió en la fábrica de letreros. Tony, hay un proceso de salida del partido y luego de pertenecer a los industriales de Herrera. ¿Qué tiempo te tomaste en tomar esa decisión? Bueno, primero te voy a decir una cosa. Hubo un meeting en el Parque Enriquillo, así es que se llama ahora, que fue el segundo o el tercer meeting de Unión Cívica que yo hablé efectivamente. Incluso Balaguer habla de ese libro en Memoria de un cortesano, me menciona mi actividad en ese meeting.
Pero ahora que tú hablas de que yo era el dirigente estudiantil y Narso era un joven, pero Todavía era Narso muy era joven. activista. Sí, pero Pero era- te voy a contar esto. Hace unos días, por casualidad, rebuscando unos papeles, mi hija encontró un recortico del periódico del año 61, o por ahí, que decía, apresan estudiantes vendiendo un periódico prohibido. Al estudiante Narciso Isa Conde lo apresaron vendiendo el periódico Fragua. Narciso Isa Conde es el hermano del líder estudiantil. Ah, Entonces, sí, sí. Sí, Tú porque sabes le que llevaban 2 años. realmente 3 años en esa época eran muchos. Eran muchos. Uno porque- veía a Hubo- los que es muy llevaban 2 sencillo. y 3 años. Cuando uno era bachiller, el otro estaba en el 8º curso. Ese eran, y entonces, fíjate que los principales dirigentes, Tony Asdrúbal, en la fundación de la FED, Tony Asdrúbal, Hopperman, Albuquerque. Albuquerque, todos son más o menos de la misma edad, Sí. son de la edad de ustedes. Nosotros éramos los muchachos, los muchachitos, Ahora yo activistas. quiero entrar. Eso por un lado. Lo otro es lo siguiente. Tony tenía desde niño mucho más condiciones histriónicas, podemos decir. Sí. Si a Tony le gustaba Hablar. el teatro, Sí. hablar. Yo era muy introvertido. Sí, pero hay algo que yo quiero aprovechar ahora que tú has dicho, teníamos la misma edad. El otro día estaba José González Cano y José Cuello aquí. Y yo le propuse un programa futuro y quiero preguntarte ahora, Tony, lo siguiente. Esa generación, no importa que estuvieran en el Brook o en el FUS, o en el FUS, o en el Brook, o en Fragua, Asdrúbal, Bernardo de Filló. Bernardo de Filló, José José Joaquín Joaquín Puello, González Cano. Ese grupo, ¿qué le pasó que se pasmó y nunca llegaron al poder? No importa que eran socialcristianos o que eran comunistas. ¿Qué pasó con esa generación que no logró estar dirigiendo el país hoy? Bueno, Porque Rafael Albuquerque vicepresidente y tú ministro, pero yo no conozco a más nadie. no, pero mira, tú tienes que entender también el papel que ellos han jugado en la sociedad dominicana. Ese grupo de fundadores de la FED o quienes nos movimos. Franklin en ese- Almeida estaba ahí. En ese periodo, toditos se han distinguido en su campo. Uno en el campo de la ciencia, otro en el campo de la política, otro en el... Que, en fin, ahí, óyeme, Tony, estoy ahí no hay hablando de medio. mandar. ¿Por qué no han llegado a mandar? porque esa no es la aspiración de mucha Porque gente. lo que más se Oye, parece, oye. Narciso, ¿tú sabes a Oye, qué? oye. A un monje de la política Oye. que dedicó su vida al... Es que tú estás perdiendo de vista algo. ¿El qué? Fíjate, primero, hay que decir que esa generación, independientemente de los posicionamientos políticos contradictorios, sobre todo social cristianismo, Cristiano. marxismo, digámoslo Sí, así, independientemente de eso, a raíz de las grandes definiciones que se dan con la elección de Bosch, la conspiración contra Bosch, Sí. el golpe contra Bosch, la revolución del 65, la mayoría fuimos parte de ese proceso, desde diferentes ángulos. Sí. Y ahí viene el veto. Ya, El veto es la intervención norteamericana. ya, eso No solo el veto y la decisión de Sí, sea eliminarnos así. físicamente. Sí, porque una ustedes parte estaban, del por lo menos Tony estaba en la Entonces, lista de los óigame, 50. algunos no ¿Tú te llegamos- acuerdas? algunos no Los llegamos. 50 comunistas. Que Mira, no algunos no llegamos y quedamos vivos. Sí, pero sí, una sí. buena parte se lo Mira, llevaron. La gente no me va a perdonar que se haga un programa sin hacerle esta pregunta. El afecto del hermano, la condición de Isa Conde, eso nunca se perdió, la relación. Yo quiero que desde el punto de vista político, cuando Tony decide salir del PSD y tú seguir con dirigiendo el PSD, ¿cuáles son las diferencias ideológicas de ustedes hoy, Tony? Esa es la Mira, pregunta más difícil que yo puedo hacerle. Yo te voy a decir esto en primer lugar. Cuando la rotura fue un poco dura, para mí, pero sobre todo para Narciso. Incluso él me escribió una carta muy dura que yo lo entendí. Pero cuando yo tomé la decisión de salir del partido, era que ya no me estaba realizando como ser humano. Había contradicciones fuertes. Cada uno lo ve desde su punto de vista.
yo me sentía que mi lucha era, incluso me pasaron algunos episodios un poco dramáticos y que para mí me fueron creando una aversión a seguir en eso. Uno de ellos fue cuando yo me creía que que estaba por encima del bien y del mal en la universidad. Entonces, cuando estaba en la absoluta clandestinidad, yo fui el responsable del equipo militar del PSD, del PSP, que después se convirtió en el PSD en la revolución. O sea, yo manejaba el equipo militar del partido. Y yo estoy en la absoluta... ¿Fuiste el jefe militar del PSD? Sí. Y yo estaba en la revolución. Y yo estaba en la absoluta clandestinidad y estoy en Ciudad Nueva. Y oigo que están votando a Hugo Tolentino y a algunos profesores. Y yo, que andaba con una ametralladora, un M3 abajo del sillón y una pistola, cojo para la universidad, pero a intervenir como a mediar, porque yo me creía que estaba por encima del bien y el demás, que los Pacoredo y los demás eran mis compañeros de la universidad, que yo no había ningún tramo. Cuando llego ahí, me tuve que abrir paso a tiro. Suerte que había dejado la ametralladora en el carro, y hería a algunos. Y con la mala suerte que disparándome a mí mataron a Fadul, que cruzaba el ¿Quién era Fadul? Fadul, un joven No, estudiante. el hermano de Monchi. Hermano de Monchi de Lo mataron. Ernesto. Mientras yo tirándome a mí, él cruzaba el play, yo estaba de espalda Sí. al play y lo mataron. Óyeme, y lo que más me hirió fue que me acusaron ellos, los que eran mis compañeros, de yo haber sido responsable de la muerte de Fadul. Incluso llegaron a poner letreros en la universidad. Entonces tú, esa convicción es por la Espérate, yo convicción me juré tuya. desde ese día no pisar más la universidad. No, pero eso fue una convicción de que la comencé- división era lo que iba a acabar Mira, con el movimiento. y ahí hubieron muchísimos episodios. Después otra cosa que mejor no menciono. Llegó un momento que yo no me estaba realizando como ser humano. Incluso había mucha tensión en el partido. Yo puedo decir o llegar a la conclusión de que después de esos episodios, tú te diste cuenta más a tiempo de lo que iba a pasar con el socialismo. Puede ser, pero puede ser. Yo Porque digo ahora, yo digo ahora, y es muy Tony, fácil. acuérdate también que cuando tú te vas a una organización empresarial, el que elabora el documento de unos empresarios progresistas eres tú. Bueno, En Herrera, por ejemplo. espérate, ahora vamos a entrar en otro tema. Yo efectivamente renuncié a la lucha revolucionaria como militante de izquierda. Dejé eso y me puse a estudiar. Estudié, pero yo gané una sensibilidad determinada que es la que ha condicionado mi vida. Mis posiciones que yo tengo hoy, a los 75 años, tienen que ver mucho con mi formación. Y parte de mi formación fue mi participación en esa lucha. Entonces tú eres un híbrido. No soy un híbrido, soy un producto soy un producto Tú me dices, tú de estás aplicando aquello que aprendiste. de todo un movimiento social que comenzó en los años 60. El guerrillero de Herrera. Tony, decía. yo quiero ahora Me ir a decían Narciso. nos decían los Narciso, guerrilleros de Herrera. ¿Qué pasó? Que aunque Tony hizo ese trayecto, tú te quedaste siempre en la misma línea. Mira, Los hijos de uno a veces le dicen que ese es un quedado y este es un pasado. yo debo precisar lo siguiente. Sí. En el marco de eso que Tony narra como angustia, que hay otros factores que son desagradables tratar. En términos Las divisiones son difíciles. No era división, ahí no había división. De verdad no hubo división. Tony salió individualmente yo no me de llegué la a dirección. nadie. Él no hizo grupo, él no hizo absolutamente nada. Pero había Ni sí- jamás he había hecho sí- manifestación contra mi Había pasado. así tensiones entre algunos compañeros y algunos preeminentes, Sí. muy fuertes, que además afectaban desde otro orden, desde orden emocional, que no se daban conmigo por otra serie de factores. No se daban conmigo. Nunca tuvimos nosotros esa contradicción, nosotros dos no. Hasta el punto que la renuncia de Tony a mí me sorprende, Él no estaba- saliendo clandestinamente, cuando salí como sacerdote y toda esa historia, ¿no? Me llega la carta a París y yo hago una carta en la que
ciertamente le digo, tú has cogido otro camino en la renuncia. Yo sigo en este camino. No tengo razones para dejarlo. La motivación de mis ideas originarias están en este. Él no formó otro movimiento Ahora, político. no, pero te quiero destacar algo, porque me parece que es lo que vale desde el punto de vista también humano. En esa carta yo le decía a Tony, pero esto no afecta en lo más mínimo Claro. el cariño de hermano. Porque ahí intervenían otras cosas. Primero, que nosotros fuimos hermanos que nos quisimos muchísimo como niños y como adolescentes. Que nunca tuvimos choques, contradicciones. Que tuvimos dos padres, un padre y una madre, que eran amor. Dos únicos hermanos. Con esos factores, creo que además eso no ha dado la posibilidad de darle un tratamiento a cualquier tipo de contradicción, no solo entre nosotros, sino con otros. Julito, tú sabes, por ejemplo, yo conservo mis amistades de la Salle. De la niñez, seguro. Y de la niñez. Sí. Y yo con Luisito Checker, con Eric Checker, Eric no tomó el camino de la política, sino de la arquitectura. Y ese es mi hermano. Jamás el hecho de que ellos tomaran otro camino o asumieran otras actitudes dio lugar a ese tipo de situación. Todo esto dentro de una determinada ética, de una determinada moral, de una confianza en ese orden, ¿no? Pero manejando todo el tema de las contradicciones políticas con esa característica. Con la característica de que el amor familiar, de que el cariño familiar tiene que predominar sobre todo. Entonces las diferencias fueron ideológicas. Es decir, aquí ha habido múltiples causas para provocar una tensión entre nosotros. Y hay quienes han querido que se provoque. Bien. Señores, el tiempo pasó y nosotros tenemos ya, señores, muchos años de que eso ocurrió. Estamos hablando de los años 70, 80, ¿verdad? Y todavía hay muchas interrogantes. Hay otra parte que son las posiciones de hoy, de dos personas que tuvieron el mismo origen, partieron del mismo camino y desde el punto de vista político tomaron dos rutas luego. Vamos a ver los frutos. Pausamos. Bien, señores, seguimos conversando con Tony Isa y con Narciso Isa Conde. Hay muchísimas cosas que a nosotros nos gustaría hablar sobre quiénes fueron sus compañeros de vida. Es decir, nosotros tuvimos la época de los 60 que lo vivió Tony, pero Narciso todavía estaba muy joven. Entonces vino la muerte de Trujillo, ahí surge el 14, relaciones con Manolo, relaciones con la Mirabal. Nosotros lo que queremos es, con los esposos de las Mirabal, es hoy día, las críticas que se le pueden hacer a los hermanos Isa, hablarla. Una es el hecho de que Narciso se haya quedado en el PCD, sosteniendo posiciones que aparentemente pasaron a la historia. Entonces es un hombre quedado en el pasado político. Y a Tony se le puede decir, Tony, pero tú has asumido posiciones diametralmente opuestas a las que tú sostenías durante por lo menos 30 años. Esas son las dos principales críticas que se le pueden hacer a ellos. Inclusive la participación de Tony en el proceso de capitalización, se dice que cómo es posible que un hombre que defendió al Estado como propietario ideal de la herencia de Trujillo haya llegado a la conclusión de que el patrimonio de Trujillo llegó a un punto en que lo mejor fue ponerlo a disposición del sector privado. Esas son las dos críticas. Narciso, en el caso tuyo, ¿tú realmente consideras que te quedaste rezagado en el pasado? En absoluto. Yo creo que soy de los dirigentes de izquierda que más he logrado
renovar mi propio pensamiento. Y lo que está pasando Pero no solo, y lo que pero está no solo, pasando, y lo que está sino pasando que- en Cuba no, no te contradice. Sino que tengo plena conciencia de que hoy los ejes de las ideas de la propuesta socialista tienen más razón de ser que cuando yo era adolescente y joven. Si hay un orden mundial que lo que exhibe es lacras, crímenes, miseria, pobreza, degradación humana, es el sistema capitalista mundial actual, que está, a mi modo de ver, en una crisis de decadencia profunda. Lo que no quiere decir que la crisis misma genere el cambio. Se requieren precisamente las ideas del cambio. Nuestro drama fue el siguiente de nuestra generación, la del siglo XX. Es que el proyecto socialista que inicia la revolución bolchevique sucumbe más por la falta de socialismo en el camino hacia él que por ser socialista. Ese proceso en sí mismo produjo a lo interno lo que algunos llaman el termidor soviético, es decir, una especie de contrarrevolución interna, el poder de la gran burocracia, la confusión del socialismo como estatismo. Y aquí viene uno de los grandes temas de hoy. Nuestra propuesta es diferente al estatismo, ese clientelar, ineficiente, burocrático, como forma fundamental de propiedad y de dominio, y es también absolutamente contraria a los procesos de privatización. Nosotros vemos que hay que ir a las ideas originales de Marx y de Engels, que es la socialización. Socialización no es estatización. Bien. Tony, ¿en qué se está No, equivocando? pero déjame completarte. Cuba tiene ese desafío. El modelo estatista en Cuba hizo crisis. Yo lo que creo es que está predominando la idea de hacer una combinación de propiedad de Estado con privatización. Y eso conduce a una restauración capitalista tipo China. Bien. Tony, ¿en qué está equivocado Narciso? Mira, cada quien tiene su punto de vista ideológico y su visión de cómo se puede transformar la sociedad. Pero yo quiero antes dar un testimonio. Oye, Narciso siempre ha tenido dentro de la izquierda posiciones avanzadas. Incluso eso lo distinguía fundamentalmente en su época, cuando eran socios del Partido Comunista de la Unión Soviética. Las posiciones de Narciso eran propias y ese carácter individual de su propia convicción lo llevó al mismo Partido Comunista Dominicano y se diferenció de lo que era la izquierda tradicional. Entonces yo quiero dar este testimonio porque eso ocurre hoy mismo. Narciso nunca ha sido un fundamentalista que en función de que aprueba las políticas que otros hacen. Él tiene sus propias ideas, aunque se enmarque dentro de ese movimiento. Yo tengo diferencia. Yo te voy a decir una cosa muy sencilla. Yo le he dicho siempre, los que me conocen en el mundo empresarial lo saben, yo leo los estados financieros de abajo para arriba. O sea, yo he resultado. Y yo lo que busco en cada actividad es resultado. Tú hablaste, por ejemplo, del proceso de capitalización. Para mí eso no fue una opción ideológica absolutamente, ni de neoliberal. Para mí era que no había salida. Esas empresas no eran sujetos de crédito. La CDE estaba al colapsar, no era sujeto de crédito. Y había que buscar capitales y había una ley. Y se hizo una ley que llevaba en ese sentido. Entonces Tocaron fondo. Tocaron fondo, ya no había que buscar capital donde quiera. Habían dos caminos. Venderla, que no era el camino más o buscar socios que la capitalizaran. El problema está que aquí todos, la politiquería lo deforma todo. Y procesos que pudieron llevar a un objetivo se corrompen en el camino. Porque, por ejemplo, en el caso de la CDE, siempre se vio la CDE como un botín político y la electricidad como una mercancía política. Y todo eso fue creando deformaciones. Pero ahí no había en el caso mío particularmente, yo no vi eso como una opción ideológica neoliberal, sino el único camino para levantar es este. Ahora, en todas mis acciones... Tú dices que ahí no hubo una acción contraria a lo que tú creíste, era una situación era una de acción hecho. práctica.
era aquí no hay más camino que buscar capitales si no esto colapsa. Entonces yo lo que buscaba ahí es resultado. Entonces, llegó un momento en mi vida también que yo me di cuenta que para mí habían otro tipo de héroes. Un héroe era una persona que pudiera crear empleo socialmente útiles en una sociedad llena de pobreza y con tantas diferencias y con tantos problemas. Tú consideras, perdóname, Tony, ¿tú consideras que eso que tú estás diciendo es lo que está viviendo Fidel Castro en Cuba, que no tiene más opción que buscar capitales para hacer un muelle, para hacer un puerto? Yo creo que la realidad le ha golpeado, pero mientras tanto ha habido sufrimiento, el desarrollo económico. Yo veo el desarrollo, yo no estoy hablando de crecimiento puramente, sino a nivel humano. Ellos han obtenido muchos logros a nivel humano, pero desarrollo implica muchísimas cosas que no se ha podido lograr. Yo creo que ellos están buscando una salida para que el país asuma senda de crecimiento y de desarrollo sostenible. Eso es una opción. Bueno, cada país tiene derecho a tomar su propia ruta y yo creo que ese es un proceso que si se maneja bien puede obtener buenos resultados. Entonces se puede tener éxito humano y no éxito económico. No, es que para mí realmente yo no creo que tú puedes tener éxitos humanos sin crear riqueza. Bien. Es Mira, imposible porque la pobreza no se distribuye. Hay algo que se punto. olvida. Cuando Carlos Marx habló de la cooperativa, de las experiencias cooperativas en el mundo capitalista de entonces, Marx llegó a la conclusión de que los patronos, los capitalistas, no eran necesarios. El tema del socialismo y el tema que conduce a esas opciones, a tú decir, o este Estado quebrado, o el socio al capital privado, es una falta de visión socialista. Es que esa propiedad lo que hay que convertirla en propiedad colectiva, en propiedad cooperativa. Entonces los pueblos son capaces de crear entonces tú con la capitalización, tú no tienes que copiar la tecnología tú del con otro. la capitalización no estuviste de acuerdo. En Tú eras absoluto. una cooperativización. ¿Y el capital dónde lo ibas a conseguir? Aparte que yo le dije a Tony privadamente cuando hablaba de esas licitaciones, le digo, todo eso está controlado por las transnacionales. Hay una cosa. Tú vas a ver lo que va a ser Unión Fenosa, yo se lo dije a él. Tú vas a ver lo que va a ser Unión Fenosa. Sí, pero hay otra cosa. El doctor Junior Espinosa es de una nueva generación y está viendo 4 señores de edad provecta conversar sobre un pasado incierto y un futuro que lo tenemos aquí. Junior, ¿qué pregunta tú le harías a estos 2 señores? Yo voy directo al ex guerrillero de Herrera. No, espérate. Yo soy todavía guerrillero de Herrera, no se confundan. Sigue siendo guerrillero de Herrera. Sigo siendo. Es posible, dentro del modelo actual vigente en la República Dominicana, lograr eso que usted habla, desarrollo humano, teniendo en cuenta lo que significa el desarrollo. Yo creo que hay que producir un cambio de modelo, necesariamente. Y mi participación en este gobierno y mi apoyo a Danilo Medina ha sido siempre en procura de cambiar ese modelo de producción. Aquí, ustedes antes de la entrevista comenzaron a hablar de un tema que a mí me fascina, de la pobreza y de la inequidad. El problema de este país, más que la pobreza, es la inequidad. Si aquí tuviéramos los mismos índices de pobreza que teníamos en el 60, con iguales índices de equidad, fuera un país desarrollado. Parece increíble, eso lo dicen los técnicos. El gran problema de este país es la inequidad. Pero la inequidad también se convierte a la larga en una traba para la creación de riqueza. Un país con el potencial que tiene la República Dominicana, con ese reparto tan desigual, eso la ata a la pobreza, la ata más, se mete en un círculo vicioso y cada día es un pequeño grupo que se beneficia. Un grupo que si tuviera la suficiente inteligencia para entender que si hubiera un reparto mejor de la riqueza y si los métodos de producción fueran diferentes en República Dominicana, que nos ocupemos, aquí el régimen de producción se basa prácticamente en un sistema de competitividad espurio,
un sistema donde ven la competitividad sobre la base de los bajos salarios y condiciones de vida precarias para los trabajadores. Por el contrario, un sistema de competitividad auténtico se fundamenta en la acumulación de capital social, en la educación, en la salud, en mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, en aumentar la capacidad de compra, lo que significa aumentar la capacidad de mercado. A más mercado, más producción, a más producción, más empleo y más mercado. Y eso implica desarrollo. Eso implica romper una serie de esquemas. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los esquemas socialistas? Es que yo estoy convencido de que el hombre necesita estímulos materiales para poder desarrollar un proceso de esa naturaleza. No hay oposición ahí, yo creo. Bueno, Creo que no hay oposición en eso. Mira, el tema es que aquí hay un problema estructural de envergadura, que es un factor determinante con una amenaza sobre este país terrible, que es el capital transnacional, las grandes corporaciones transnacionales, asociadas a grupos de poder, a los dueños del país, los dueños del país. Hay que ver lo que han hecho los Vicini en este país, para darnos cuenta hasta dónde está el tema. ¿Y qué ha pasado con la partidocracia corrompida? Eso de dentro de ese sistema, lo que da es más de lo mismo. Dicen, míralo en la historia reciente. Sí, pero hay Jorge Blanco, Hipólito, Lionel, justamente, son producto de eso, están Narciso, atrapados por eso. Justamente ahí, tú decidiste que el sistema no va a cambiar nada con lo que tenemos. Tony entendió que dentro del sistema quizá uno puede lograr ciertos cambios, aunque no lo logre todo. Fue viceministro de un gobierno, dirigió el proceso de capitalización en otro gobierno y ahora es ministro de Minas de una nueva esperanza que tenemos, que es Danilo. El tema es el siguiente, oye bien. Yo soy ministro de Loma Miranda. Muy bien, muy bien. Él es el ministro de Loma Miranda. Pero muy bien, yo le tengo una propuesta. Resulta lo siguiente. ¿Dónde estuvo la falla de un hombre que ha dedicado su vida a la política y al país? Donde hoy día su entorno entero difiere de él. Tu hijo es economista del sistema. Tu mejor amigo es neoliberal. No quiero decir, tu mejor amigo y compañero. Y tu hermano diciendo, ahora la pregunta, tú estás equivocado. Examina bien el pensamiento de Pavel. Y lo va a encontrar que no están del sistema. Bueno, pero es un economista del sistema. Va a encontrar que no están del sistema. Te queda Lulú nada más. Primero te queda Lulú nada más. Te queda la única que comparte contigo. Lo primero es lo siguiente, eso es una señal positiva. Es decir, yo nunca quise imponerle a nadie, a ninguno de mis hijos. Y por eso tengo una familia excelente, digo yo, excelente. Tú no conoces a Ricardo. Porque tú haces buenas relaciones, tú te llevas bien con todos. El mecánico automotriz, pero esa es la sociedad que yo quiero, no una sociedad de igual y de que toda la gente piense igual. No es eso lo que está planteado. Además, un ser humano, un grupo de seres humanos, no determinan necesariamente ellos la historia. Hay una serie de factores y de condicionantes en la historia. A nosotros nos tocó una época estelar, un momento glorioso que fue abril del 65, que fue la ruptura para un cambio que fue bloqueada e impedida. Bien, nosotros tenemos. Y de ahí en adelante hemos sufrido la consecuencia de toda esa avalancha. Nosotros no vamos a seguir la pero de todo lo que yo te quiero decir, es necesario siempre sembrar y es necesario una luz. ¿Quién iba a pensar que la Iglesia Católica iba a dar un papa como el que tiene ahora? Bueno, ni Estados Unidos un presidente negro. Es un poquito más viejo que yo el papa. Pronóstico de... No, pero lo negaron, un presidente negro para administrar los grandes trusts y para articular todas las grandes transnacionales y hacer todas estas guerras, eso no tiene valor. Sí, pero yo quiero hacer una pausa. Un papa que llama a la rebelión contra el capitalismo. Yo quiero hacer una pausa y decirte que con el presidente negro no se pierdan, que su mamá es blanca. Vamos a hacer una pausa y venimos con otro tema. Bien, señores, seguimos hablando con Tony Isa y con Narciso Isa Conde, dos hermanos políticos
y que No uno diga es... político, que eso está tan desacreditado. Bien, el tema es el siguiente. Nosotros no podemos desperdiciar la presencia de 55 años por 2 de experiencia política y desperdiciarlo en trivialidades. Realmente el país tiene problemas y aquí hay políticos que se han caracterizado por hacer crítica, levantarse y hacer política. Inclusive hoy mismo hay mucha gente que está en campaña que lo que se levanta es hacer críticas o señalamientos, pero no hacer planteamientos. Yo quisiera dedicar unos minutos a pedirle al doctor Isaconde y a Narciso Isaconde que nos califiquen algunas propuestas. Los grandes problemas de aquí son muchos, pero básicamente tenemos ahora mismo un problema migratorio con una ley que le han tirado a un gobierno diferente a su agenda que trajo y que ha distorsionado todo. Tenemos un problema que trató el doctor con respecto a trabajo, es decir, fuentes de trabajo para la que gente trabaje. Recursos naturales que Narciso defiende y el doctor Isaconde también dice defender desde energía y minas, que parece que hay que compite con recursos naturales. El otro gran problema es deuda externa. Y relacionado con todo, que no es deuda externa, sino deuda, está el tema de la energía. Yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿qué pasaría si nosotros cuantificamos nuestra deuda y ponerla, vamos a ponerle un número, tanto la interna, 40.000 millones, y le sumamos 20 de ñapa? Es decir, vamos a ver, desarrollar el país, reforestarlo, resolver el problema de las plantas que se necesitan, y la llevamos a 60.000. Si viene una propuesta, hablando previamente con el padre Rogelio, ¿verdad?, de que la propuesta sea la siguiente: aquí hay que desarrollar barrigol. Bajaron los precios, tenemos problemas, no se nos están dando las cosas, pero hay 2 minas multinacionales en la frontera, una en Calimete y otra en el norte. En Restauración. En Restauración. Señores, si viene una propuesta y dice, miren, vamos a desarrollar esas minas y cojan esos recursos, valórenlo en 60.000 millones de dólares y desarrollen, límpiennos la deuda y desarrollen eso bajo estas condiciones. Esa es una propuesta. La segunda es, esos 60.000, nosotros se lo vamos a proponer que los países que están propugnando por resolver Haití se unan, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, y hagan un serrucho. Cada uno pone 5.000, 10.000 y nos dicen, le vamos a comprar la deuda, le vamos a regalar la deuda, condonar, hasta 60.000. Fíjense que no me salgo de 60 porque ahí está la solución de la energía del país. Si nosotros le documentamos 1 millón de haitianos. Doctor Isa. Bueno, si mi abuelo hubiera tenido 2 ruedas, hubiera sido una bicicleta. No es posible ninguna de las dos cosas. Primero te voy a decir lo siguiente. Los problemas de este país tan complejos que requieren la voluntad de toda la sociedad para resolverlo, bajo ideas comunes. Y tú hablamos la otra vez de la diversidad y te sorprendía que Narciso, que tiene una familia ejemplar, fuera diversa. Yo creo que lo que hace progresar la sociedad es la diversidad. Yo no concibo una sociedad echando para adelante sin gente como Narciso, empujando el carro de una posición que yo no estoy de acuerdo. Pero tú te imaginas si en la sociedad humana no existiera este grupo de hombres, por ejemplo, el movimiento verde, ¿a dónde estaríamos? O explotando bien Falcon Bridge, ahí óyeme, sin problema, entonces, Tony. Esas son de las cosas que ayudan a la sociedad a buscar salidas más armoniosas
Por ejemplo, sin ese movimiento verde, la minería de hoy, la tecnología que se usa en minas y el cuidado que se tiene que tener para la explotación minera hoy, no existieran. Entonces, todo eso es lo que produce en una sociedad. Un freno. Sí, los cambios se producen así. Los cambios no se producen por la voluntad del hombre, por una actitud de un sector, sino de ese conjunto de cosas que se va creando, que son a veces contradicciones, pero que son contradicciones que van empujando la sociedad siempre en una dirección positiva. Entonces, el problema de la República Dominicana, tú no lo puedes resolver con soluciones parciales, tú tienes que verlo integralmente. Una de las cosas que te estuve hablando es que tenemos que transformar el modelo. Porque tú hablas del problema de la inmigración de Haití, pero el problema de la inmigración de Haití tiene sus raíces fundamentales, aparte de las leyes migratorias que esas son leyes naturales de los países más pobres hacia los más ricos, las regiones más pobres hacia las más ricas. En Italia, cuando yo estudiaba, existía una inmigración tremenda de sur a norte. Era en el mismo país. Entonces, son procesos naturales que los estados organizados lo tienen que condicionar, pero que existen. Ahora, ¿cuál es el problema y por qué la atracción nuestra? Por un modelo económico, a donde la mano de obra barata es lo que define la competitividad. Entonces tú tienes que atacar el modelo, si tú quieres. Tú no puedes nada más con leyes, con políticas migratorias puramente resolver problemas, sino tomas medidas estructurales en el sistema económico, si no cambia el mercado de trabajo, si no actúa sobre el mercado de trabajo. Pero asimismo en todo. Tú hablaste de minas y lo que hay. Yo he dicho una cosa que me ha traído muchísimos problemas. Hay veces el agua es más importante que el oro. Y mira, lo estamos viendo en el momento de sequía. El hombre no puede vivir sin agua, pero sí sin oro. Entonces, concho, pero el oro es importante, no solamente para crearle riqueza a estas generaciones, sino que tú lo utilizas bien, puedes crear desarrollo y desarrollo, ya un desarrollo sostenible, pensando en las generaciones próximas. No dejarle solamente los hoyos, los pasivos ambientales a las próximas generaciones, sino que con eso que se sacó de la tierra producir riqueza, tratando de que la huella sobre el medio ambiente sean las menores posibles. Pero eso implica una política integral, a donde tú sabes que hay veces que esta explotación aquí, aunque me produzca riqueza, no puedo hacerlo porque va a ser un daño irremediable en el futuro. Hay muchísimas cosas. En una palabra, lo que te quiero decir, que no podemos ver los problemas de este país ni del mundo de la manera simplista como a veces queremos enfocarlo, sino tenemos que enfrentarlo de una manera integral. Ahora, cada uno tiene su receta y su forma. Y ocurre, y viene a ser, que a la larga no es la receta de cada quien, sino es la receta el producto que sale de cuando todas esas recetas actúan en la sociedad y la transforman. Tony, hay una cosa. La diferencia es que la opinión tuya es lo que se va a hacer y la que dice Narciso es otra. Por ejemplo, tú dices el agua es más importante que el oro. Y Narciso dice, tú tienes razón, por eso no me explote Miranda que hay agua. Y tú dices, no, pero ahí no hay agua. ¿Se va a hacer lo que tú dices, doctor? Es que el tema es mucho más grave. Nosotros tenemos el principal reservorio de agua del país en la Cordillera Central. En la Cordillera Central hay 242 concesiones mineras que tocan la madre, el nacimiento, las cuencas de los principales ríos y de las principales fuentes de agua. Miranda es uno de los reservorios de agua del Cibao Central más importantes. ¿Y cuándo nació Miranda como reservorio? Porque aquí nadie mencionó Miranda jamás. Aquí no se ha mencionado muchísimas cosas que existen. No se mencionaba los haitises. Miranda es una lomita sin importancia de aquí. Los haitises son la segunda reserva de agua del país. Es decir, esto es una isla con una tercera parte devastada, porque Haití lo han devastado. Y no es precisamente el pueblo haitiano que lo ha devastado. Eso tiene una historia del poder colonial, del poder neocolonial, de ese que representa Barrigol. Aquí hay 3 grandes riesgos ahora. La Unigol en restauración, que devastaría toda la cuenca del Artibonite. San Juan de la Maguana,
la Gold La Quest. de Villa Piña, sí. No, y la de San Juan hacia el Valle, Sí, que la de destruiría Lora. el Valle de San Juan. La Sierra de los Siete Picos, que es el agua de la capital. Entonces, si el agua va a valer más que el oro, eso hay que detenerlo. Aquí hay que proceder, hay que ver lo que son además la corrupción que hay Tú en la eres concesión. partidario de que, de que no se Ahora explote mira, la mina. Ahora mira lo siguiente, mira dónde estamos en términos de agua. Este país está entrando en una fase grave y crítica, no por la crisis actual, no, sino en perspectiva, por las reservas de agua, cómo la han ido agotando y cómo lo han ido devastando. Ahora mismo, este gobierno produjo más de 1.200 concesiones para explotar cuencas de río, a los areneros. Tú estás acusando a tu hermano. No, de este no tiene que ver ahora con dirección de minería, lo ponen ahí y dirección de minería es otra cosa. No, pero que eso no tiene que ver tampoco con Oye, minería. ¿tú sabes quiénes? Candidatos a alcaldes, candidatos a regidores con concesiones mineras, el alimento del BOA. Yo digo, cuando tú ves todo el tema migratorio, mira, en el 2002 hay un libro mío que se llama Los halcones atacan, que hay una tesis sobre el tema dominico-haitiano, que yo la presenté incluso en una conferencia en las Fuerzas Armadas. El tema aquí es el siguiente, hay que poner a la sociedad a crear y a dar las respuestas. El país es que tiene que decidir el país que quiere y la sociedad que quiere. Todas estas instituciones están en crisis. Aquí no hay una sola vertiente de la vida nacional. Transporte, seguridad social, producción agropecuaria, medio ambiente. El tema ambiental es un tema grave en la República Dominicana. Los procesos de empobrecimiento que hay en esto oculto con cifras. Aquí se vive de la burbuja publicitaria. Aquí hay que plantearse seriamente el tema del poder constituyente. Todo eso es posible por el carácter de las instituciones, por la constitución que tenemos. Una constitución que se hizo para eso, para crear una dictadura institucional, para que un grupo de malandrines depreden este país. Con eso yo no estoy diciendo que todo el mundo es igual. Pero ¿qué es lo que está pasando? Narciso, ¿qué es lo que está pasando? Que Carlos Dore, Minú Tavares y Tony Isa se van al orden tradicional de los partidos y no logran ningún cambio. Y tú no le das el apoyo a ninguno de los tres. Por lo que decía Bertolt Brecht, porque hay unos que luchan un día, otros que luchan un año, otros que luchan toda la vida. Así son los procesos. Sí. Así son los procesos. El asunto es que cada uno Vamos a hacer tiene, una constituyente. cada uno tiene su lucha. No sacas un voto. Yo lucho No sacas un por voto. mis ideas. En el esquema que tú Pienso lo ves. básicamente en los resultados. Sí, en el mío. Para mí, cada vez que yo hago algo y puedo producir algo positivo que se mida, medible, esos resultados para mí son importantes cuando se crea un empleo productivo, etcétera. Yo, por ejemplo, en materia minera, ni en cualquier materia soy fundamentalista, jamás en la vida, pero tampoco estoy con el capitalismo salvaje. Yo creo en el desarrollo sostenible y he dicho muchas veces, que óiganse bien, que para mí desarrollo es algo más que crecimiento, porque implica el ser humano, su calidad de vida, su hábitat. Entonces, uno tiene que ver todas las cosas en no tiene conjunto. que ver eso. No, pero el desarrollo parte de ahí, porque tú no repartes pobreza, sino repartes desarrollo. Entonces, si tú haces una explotación racional de la minería, si tú la haces como se debe, porque todo lo que tenés, si tú ves, te analizas lo que hay arriba de tu escritorio, en tu ropa, tú ves que hay una participación grande de la minería, pero tú la tienes que hacer con racionalidad, pensando que tú estás administrando bienes que no son tuyos, que son también de la próxima generación y que lo tienes que cuidar, y que las riquezas que se salen de aquí se conviertan en desarrollo, en salud, en educación, otra cosa. Lo que tenemos es que desafortunadamente, óyeme, los cambios, las transformaciones que se debían producir en este país han sido muy lentas. Y yo creo que si hay un gobierno que ha impulsado las transformaciones en el sentido positivo, ha sido este. Han habido cambios, no todo lo que uno hubiera deseado, pero sí, se ha ido en forma sistemática cambiando algunas realidades en el país. Pero hay problemas fundamentales que tenemos que transformar. Y vuelvo, insisto, esos son problemas de tal naturaleza que escapan a un hombre, a un partido, a un grupo de hombres, sino es la sociedad dominicana.
que tiene que tomar participación, la gente que cree en el progreso, y tenemos todo que unirnos con una sola visión. De ahí es que yo, la visión que he levantado y por la que estoy luchando, es la que está plasmada en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en el plan de gobierno de Danilo Medina, que yo ayudé a construir. Esa es mi bandera, ahí están mis postulados, por eso lucho. Cada día trato de hacer algo que vaya en esa dirección. Puedo equivocarme, me equivocaré, pero trato de buscar cosas, de hacer cosas positivas, constructivas, que se vean, que se midan cada día. Respeto las ideas y los sueños, pero yo quisiera en mi país ver mucho más resultados de todo esto. Y desafortunadamente, ya yo tengo una edad que el tiempo me obliga a que el largo plazo para mí es prácticamente hoy. Sí. Por lo tanto, yo tengo que tratar de hacer lo que pueda hoy. Bien. Usted habló de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Hay dos ejes de los dos grandes pactos fundamentales que están pendientes. El pacto fiscal, el pacto eléctrico. Pero sería bueno un debate sobre la estrategia, porque yo podría demostrar con tiempo que tiene una esencia neoliberal y que no conduce a una sociedad de justicia y que es una elaboración donde está determinada por los grandes poderes económicos que gravitan sobre el país y de las corporaciones transnacionales. Bueno, Pero yo te diría, Narciso, que también eso fue un proceso de consulta con la mayoría de la población. De transacciones, de poder. Quienes hicieron la consulta popular fue el Centro Bonó, que tú no lo puedes calificar de neoliberal. Y en las otras consultas participaron. Esos son los adornos. pero no deciden. En eso Leonel era un mago, en los adornos, en los bonsai, en hacer un proceso de diálogo, para tomar la decisión. ¿Cómo se tomó la decisión? ¿Cómo se tomó la decisión sobre la Constitución? El pacto de la corbata. Ustedes han tocado un punto que me cambia la agenda. Una pregunta, o varias preguntas. ¿Qué es para ustedes la sociedad civil en este contexto, en este momento en que tú dices, la sociedad civil es el Consejo Nacional de Hombres de Empresas? Sí. Y Tony dice, yo ayudé a construir participación ciudadana, y lo dice y no tiene ningún reparo. Ahora, hablamos del Centro Bonó. Esa es una organización disfrazada del nuevo orden, Tony. No, esa es una organización de los jesuitas, con la visión de los jesuitas. Pero el jesuismo es bueno ahora porque el Papa es Consejo jesuita. Nacional. Pero aquí hay una manipulación del tema sociedad civil. Sociedad civil es lo que no es Estado ni partido político. ¿Y quién lo elige? ¿Quién lo elige? En la definición granciana. Ahora, hay sociedad civil y sociedad civil. A la sociedad civil que yo defiendo y que pertenezco, no era de los Vicini, ni era del CONEP, ni era de los grandes empresarios, ni era de Participación Ciudadana. ¿Y la de quién? Que fue financiada por los USAID. Es decir, no, yo estoy distante de todo eso y enfrentado a eso. Es decir, está claro. A veces tú no englobas. La otra pregunta es la siguiente. No. A pesar de que la respuesta... Yo creo en la sociedad civil popular. Ya entiendo. Los Una movimientos pregunta. sociales. Todo el mundo dice que los modelos tienen que ser propios de cada país. Pero hay modelos, y como dice, y hay modelos. Si tú me preguntas a mí, ¿qué me gusta? Yo te digo, me gusta Correa. Me gusta Ecuador, como se está manejando. ¿Y Evo, no te gusta? Ahora, me gusta Evo y me gusta Uruguay, el viejo que se fue. No sé cómo está este señor. Pregunta, doctor. Júzgueme, República Dominicana, si tenemos que dar un pasito, ¿le gusta más cerca de Venezuela o más cerca de Ecuador? Primero te voy a decir, a beneficio de Narciso antes. Sí. Yo siempre he sido mucho más burgueseado que de Narciso, sí. Por supuesto. Vamos a ponernos claro que a mí incluso en la revolución me decían el burguesito rojo, sí, algunos, sí. Porque yo peleaba, pero después que terminaba de pelear, me limpiaba la bota. Me limpiaba la bota, y eso le llamaba la atención a mucha gente. Me decían el burguesito rojo, con lo de manchado de pólvora, eso sí, pero los zapatos limpios.
Mira, Ahora, cada país... la limpieza no es burguesa. Cada país, pero como quiera, tú sabes que tengo gustico. A los dos nos gusta el mar, pero yo soy más burgués con él en los gustos marítimos, por ejemplo. El yate tuyo es más grande que la yola de él. Bueno, Yo ni yo la tengo. aclaro esto, pero mira, cada país tiene su propio modelo. Por ejemplo, yo me siento más cerca de Ecuador, por supuesto, que de Venezuela, por supuesto. ¿Por qué? Porque yo le dije desde el primer lugar, yo leo los estados financieros de abajo para arriba. Es resultado. Háblame de resultado. Y yo creo que lo que está haciendo Correa es mejor. Ahora, he dicho también que cada país tiene que tener su política. Por ejemplo, la política minera que se lleva en un país del continente no puede ser la misma que en una isla. En una como isla. dicen así. Cada cosa tiene su diferencia y lo único que uno tiene que aplatanarla en el caso de nosotros. Tenemos que partir de la realidad de nuestro país y tenemos que ver qué cosas podemos construir para beneficio de la mayoría, pero a donde participen todos. El problema para mí más grande es ahora tenemos que acumular capital social, porque hay un problema en la base social que ese modelo ha creado y en eso estaría de acuerdo con Narciso. Pero nosotros, para eliminar la pobreza y la desigualdad, tenemos que crear capital social, tenemos que preocuparnos por los problemas de educación, por los problemas de salud, y hay que echar una batalla ahí. Entonces, por eso es que esa estrategia que él dice que libera, para mí, está ayudando al país a construir una visión, a que un grupo importante de la sociedad camine en una dirección con todos los problemas que tenemos, con todos los boicots que se le hace, con todas las debilidades que tienen las estructuras políticas de este país, el clientelismo, el rentismo y todo eso. Pero el país puede avanzar si nosotros queremos que el país avance. Pero usted planteaba algo fundamental, señor doctor, que no es posible generar esos cambios a que usted aspira dentro del modelo, y la estrategia no cuestiona el modelo. Claro que no, porque ¿cómo diablo tú puedes desarrollar el mercado si la gente no tiene poder adquisitivo? Entonces tú tienes que establecer un plan. Para mí, el problema más serio que tiene este país ahora mismo es empleo, empleo y empleo. La base de la criminalidad que hay aquí, aparte de la droga y todo eso, tiene que ver con el desempleo. Narciso. La desigualdad que está creando la mayoría de los madres. El desorden que tenemos en el tránsito tiene que ver con eso. Parece ser que el discurso, parece ser que, perdóname, Sí. parece ser que el discurso es el mismo, pero tú, a pesar de que eres más radical, tú estás participando en el proceso de paz de Colombia. Tú has estado en Cuba en las reuniones y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué Shafiq Handal nunca ganó y el que ajustició a Dan Mitrione. Dan Mitrione llegó al poder? Mira, el tema es que la derecha salvadoreña no es la derecha uruguaya, por un lado. El acumulado en términos de partido de fuerza institucional del Frente Amplio de Uruguay es distinto al del FMLN. Es un partido que emerge en la insurgencia. Shafiq estuvo a punto y casi ganó las elecciones, y no la ganó, porque es un sistema muy fraudulento, el sistema del Salvador. Yo participé en ese proceso, en la última candidatura de Shafiq, y luego de eso Shafiq muere. Pero bueno, esas son las circunstancias. Yo creo que por eso yo veo más en los procesos latinoamericanos, cuando veo a República Dominicana, pienso más en algunos ejes de los procesos venezolanos, bolivianos, ecuatorianos. ¿Y de esos tres son iguales? No son iguales. No son iguales. ¿Por qué son iguales? ¿En qué son iguales? En que fue necesaria subvertir la institucionalidad establecida, que estaba en decadencia, corrompida, secuestrada. Cuando tú ves lo que pasó en Bolivia, desde las calles, la movilización de los pueblos originarios, con el tema del agua, con el tema del gas, con las grandes necesidades de la población empobrecida, rompe ese sistema y emerge un proceso constituyente. Y ahí Evo Morales no era candidato a nada cuando creó su gran liderazgo. Ni Correa estuvo en un año antes de Correa, no estaba definido en ese proceso. La revolución del arcoíris fue previo a Correa.
con una alianza militar, la insurgencia de Chávez por igual. Es decir, yo creo que aquí hay que romper esta Sí, institucionalidad. pero tú has dicho algo que puede ser que no se Y crear una No, nueva. mira, el asunto es el siguiente. Rompieron con el orden de algunas instituciones y rompieron con el papá que oprimía. Pero óigame, en la Unión Soviética, a quien ustedes tuvieron aliados 70 años, y de los de aquí tuvieron 20. Aliado por enfrentado. No, sí, pero yo le voy a decir una cosa. En la Unión Enfrentado, Soviética, al otro día de aparecer Gorbachev, cuando se fue, apareció la mafia rusa. ¿Dónde estaba? La mafia existía. Existía durante el proceso. Claro. ¿Y qué pasa si pasado mañana? Ven ¿Qué acá, pasa si Julito. pasado mañana aparecen? Julito. Perdóname, que los generales cubanos son los dueños de la empresa cubana. ¿Qué tú dirías? Bueno, que yo te diría que ese modelo estatista, burocrático, que se separa del pueblo, genera ese tipo de procesos. Entonces Genera tú lo mafia ves venir, interna. ¿verdad? Espérate, te voy a establecer una diferencia. El proceso degenerativo, burocrático y de corrupción en la Unión Soviética, que nos llevó a nosotros a la actitud crítica, es un proceso posterior a los liderazgos originarios del proceso. Porque en los liderazgos originarios siempre hay una determinada ética, una determinada moral. Es decir, si hay algo que diferencia el proceso cubano del proceso soviético, es precisamente la actitud ética moral de sus líderes, que ha contenido ese proceso de corrupción y de desigualdad y de sistema de privilegios. Ahora, ese modelo está en crisis, está agotado, requiere un cambio. Yo optaría por la socialización de lo estatal, no por la privatización de lo estatal. La privatización de lo estatal conduce a la ¿Y el situación capital dónde lo consigue? de los otros países ¿Y de América dónde consigue Latina. el capital? ¿Eh? ¿Dónde consigue el capital? En la diversidad mundial actual, ya no hay un solo ofertador, Ok, yo quiero hay un mundo multipolar. Sí, yo quiero terminar Hay con un mundo yo quiero multipolar, terminar. está China, está Brasil, está el otro. Tú Una juegas pregunta. con esas situaciones. Narciso, el gobierno de tu hermano y mío, que es el mismo, el de Danilo Medina, ¿tú lo consideras igual al de Usted está Espérate, aliado. yo salí del ¿Eh? closet político ya. ¿Cuál es la situación de Danilo y Leonel? ¿Tú lo consideras igual? En tiempos distintos, no son iguales porque el rostro es distinto, el estilo es diferente, Dime. Los dotes personales son diferentes. Yo lo que creo que son piezas fundamentales de un mismo orden, de un mismo sistema. Los dos líderes de sectores partidocráticos que lo condicionan a hacer toda esa porquería que hizo ahora Danilo en el Congreso, porque todo eso fue una suciedad. Te llamo ahora. Lo conducen a ese tipo de cosas. Y a que los resultados sean malo sobre malo da peor. La situación del país se sigue empeorando por más vuelta que le den. En todos los términos del agua, en los términos del transporte, en los términos de la energía, en los términos del empobrecimiento, en los términos de la seguridad ciudadana. El tema de la corrupción no es solo el problema del desempleo, esa es la corrupción que brota de la pobreza. Que va a la corrupción por la sobrevivencia. Aquí hay una corrupción de Estado. Tenemos un Estado mafioso. Aquí hay una narcocorrupción. ¿Cuántos generales hemos denunciado nosotros? Vinculados al narcotráfico y vinculados a la cúpula política. ¿Cuántos senadores y diputados no han sido financiados por el narcotráfico? ¿Qué está pasando en los partidos políticos privatizados? Compañías por acciones al servicio de sectores de la corrupción, de mafia de la corrupción, el generalato de este país. Aquí hay que cambiarlo todo. Y eso se cambia refundando el país. Y el país solo se refunda con una decisión Dentro de todos popular esos de problemas que calle. describe Narciso, Tony, ¿tú entiendes que Bueno, se pueden ir mira, haciendo mira, cosas? si nos ponemos a discutir cada cosa No. de eso, no terminamos hoy, pero yo te voy a decir, vuelvo e insisto en mi palabra, yo leo los estados financieros por resultados, leo los resultados que se han tenido en este gobierno. No son todo lo que hubiéramos querido. Óyeme, pero que lo que se ha hecho en materia de construcción de aulas, lo que se ha hecho con las pymes, el nivel de financiamiento de las pymes, lo que se ha hecho contra la pobreza rural, porque cuando se habla de la visita sorpresa del presidente, esas son intervenciones en zonas de pobreza, creando mecanismos de creación de riqueza. Existen una serie de cosas que han estado haciendo.
Cuando uno ve el 911 es una expresión de que aquí podemos hacer las cosas bien hechas. Y así una serie de cosas que son resultados. Esos resultados son tangibles, esos resultados están ahí. El país tiene muchísimos problemas problemas que hay que enfrentar y que enfrentaríamos mejor si todos caminamos en una misma dirección. Tenemos un sistema político indudablemente podrido y eso es una de las lacras que impiden que nos desarrollemos más. Pero a mi juicio, Danilo tiene todas las condiciones para convertirse en el líder de un movimiento social transformador, desarrollista. No va a ser la revolución bolchevique ni nada de eso, pero yo creo que va a ayudar muchísimo a la eliminación de la pobreza. ¿Cuántos empleos se han creado en este periodo? Esos son números, ¿te entiendes? Cuando vemos cómo han resurgido el interior a nivel de la economía, ¿qué ha significado, por ejemplo, la tanda única en los pueblos, para la gente del pueblo? Entonces, esos son resultados. Y lo que queremos es multiplicar esos resultados y que las trabas que impiden que esos resultados no sean más eficientes, la eliminemos. A los dos. El sector privado, el empresariado, la gente del dinero, ¿ustedes entienden que esta generación tiene conciencia y está trabajando en otra dirección o está luchando nada más por acumulación de capital? Mira, vorazmente, acumulación de capital vorazmente. Los grandes grupos, aquí hay 10, 12 grupos económicos que tienen el dominio. Hay que preguntarle a los de Herrera cómo están ellos. Eso sí están mal y están en una situación determinada. Y no fue que ya pertenecen Pero al primer grupo. Al primer y grupo. por eso surgen las críticas desde ahí. Son ricos ahora. Pero quien determina todo ese proceso es CONEP, es la Confederación Patronal. En la conexión con las élites políticas. Esos son los que deciden este país y con las grandes corporaciones internacionales. ¿Tú viste cuando el movimiento de Loma Miranda llegó al nivel que impactó tanto la nación que diputados y senadores emitieron la ley? ¿Quién salió antes de Danilo vetarla? La Cámara Americana de Comercio. Esa es la función de ellos defender, pero esa es la defiende. La Cámara defender Minera. sus socios. La Cámara Minera. Ajá. El Defender gran sus poder. socios. Esto no. Veto a esto. Sin embargo, para que tú veas lo que es crear contrapoder, Loma Miranda no ha sido explotado todavía. Y difícilmente puede ser explotado. La quieren degradar quemándola, talándola, todas esas cosas. Pero no es Loma Miranda, ¿no? Es que Loma Miranda te está gravitando todo el problema minero. Eso hay que replantearlo en el país. Porque yo no estoy opuesto a una explotación minera soterrada, no a cielo abierto, que no dañe el ambiente. Eso hay que examinarlo dónde. Pero eso hay que consultarlo. Lo que está planteado aquí es una depredación. Y tú desertificar estás la isla. proponiendo un plebiscito. ¿Tú entiendes? Y yo estoy proponiendo Un plebiscito para Loma un Miranda. Es una movimiento. decisión de gobierno. Son 8 kilómetros cuadrados y punto. 8 kilómetros cuadrados, que la entrada a la cordillera central es el principal reservorio de agua del país. Entonces Sencillamente. Miranda se convirtió en el ¿Entiendes? Pico Duarte El ahora único mismo. pulmón que le queda al Cibao Central después que destruyeron Loma Ortega, Loma de la Peguera, lo que están haciendo en Barrigol, porque el tema no es sacarle a Barrigol un dinerito más. Hay que ver los riesgos de la presa de Cola. Lo que puede pasar es una catástrofe en lo que está haciendo. Tú no eres partidario de la explotación minera, en términos generales, porque toda la minería es herir la naturaleza. Es decir, yo nada humano me es ajeno. Es decir, yo creo que todas las posibilidades que conduzcan al desarrollo humano. Entonces tú eres al más desarrollo sensible que humano, Tony. Al bienestar. Tú eres más a la- sensible que Tony. No, son sensibilidades posiblemente distintas y de ángulos diferentes. ¿Me entiendes? Yo no compito con Tony. ¿Me entiendes? No compito con Tony. Señores, yo no gracias. defino la política frente al gobierno, frente a Tony. Yo lo defino Bueno, él es el gobierno. Mira, por si tú no lo sabes, estás hablando con el gobierno en política minera. Primero, Tony, son gracias. dos ministros, tranquilidad doctor. de Narso. A la presa de Cola de la Mejita le vamos a entrar. Punto. Eso es importante. Eso se va a Pues resolver. esa es una primicia. Se va a resolver. Dale, y eso para mí es un resultado. dale primera y eso plana se lo de digo, militar, le vamos, dale primera plana eso de le vamos a militar. entrar. Sí, Y estamos trabajando, A la de estamos haciendo Barrigol, todos los estudios a la de a la Barrigol. presa de Mejita
No, eso es un resultado de la Rosario, que es una presa que está ahí que pendiente. Sí, corre pero está peligro. la presa de Río de Pero Baja. el gobierno, con la participación de la barrio y todo el mundo, le vamos a entrar a ese problema. Señores, gracias Tony. Se nos quedó una sola cosa que No, fue varias cosas. las plantas de gas. Nos vemos, señores. Ey, Gracias, ay, Tony y Narciso. la Odebrecht. Las plantas de gas. No,